Buenas noches a todos, sean bienvenidos. Licenciado Miguel Ángel, si quiere damos inicio ya. Correcto. Entonces Ok. demos inicio ya. Y pasando a la pregunta de la vez pasada, yo solo voy a aclarar solo poquito de esto porque estuve investigando el día de ayer con otros colegas que son tributaristas y un contador público y auditor, y entonces sí hay una forma específica para realizar la quiebra para la persona que me estaba hablando la vez pasada. Y se encuentra regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y se da a base de una ejecución colectiva. En la ejecución colectiva se va todo a concurso de acreedores. Y en ese concurso de acreedores hay como, vamos a ver, como 6 fases que tiene. Primero, el contenido de la solicitud y el convenio judicial. Segunda etapa, el auto que declare el estado del concurso voluntario. Después, la terminación del proceso, el desarrollo de las juntas. En 358 y 361 del Código Procesal Civil y Mercantil. Después está en el artículo 362 la nueva junta de acreedores. Y para finalizar esa etapa sería la etapa de la aprobación del convenio. Si no se llega a un concurso de acreedores voluntarios, se puede hacer a un concurso de acreedores necesario, que según el artículo 371 procede el concurso de acreedores. Ahí dice cuando se rechazan los acreedores desaprobados y cuando hay 3 o más ejecutantes pendientes. Después de eso, se pasa a la operación corriente, junta de acreedores y terminación del proceso de concurso. Y después de eso, a la integración del procedimiento. En el 379 ya encontramos la quiebra, que es la improcedencia de la declaración de quiebra, auto que declare la quiebra, del 379 al 397 del Código Procesal Civil, con la atribución del síndico, ocupación de los bienes del deudor y oposición de la deuda, el inventario de avalúo, la realización de bienes y los depósitos en venta, informe de depósito y rectificación y avalúo de las cosas y calificación de la quiebra, la memoria del síndico, la junta generales y la graduación de los créditos. Y ahí estaría la quiebra, ¿verdad?
Ese, para la persona que me preguntó la vez pasada, ¿cuál es el proceso de quiebra? ¿Correcto? Entonces continuamos ya el proceso de los delitos que habíamos seguido contra los delitos de seguridad del Estado. Dentro de los delitos de seguridad del Estado, encontramos la traición. Como les había dicho ayer, la traición es el delito contra un deber público, contra la patria para los ciudadanos o la disciplina para los militares. En este encontramos dos artículos. En el 359 del Código Penal, encontramos la traición propia. Indica el artículo que el guatemalteco que tomare las armas contra el Estado y se uniere al enemigo o se pusiera a su servicio será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Este es el guatemalteco que tomare las armas, y aquí podemos ver el ejemplo en el caso de Castillo Armas, cuando él vino y era del ejército revolucionario, y él trata de derrocar al presidente Jacobo Arbenz, que muchos de esos militares se pasaron al ejército revolucionario para derrocar al gobierno de Jacobo Arbenz. Ahora bien, ya tenemos la otra traición, que sería la traición impropia. Esta es la que realiza el extranjero residente en Guatemala de la República, que cometiere alguno de los delitos comprendidos en los artículos precedentes será sancionado con prisión de 5 a 15 años. Vemos en este bien, ustedes tendrían que ver el Código de Migración, porque en el nuevo Código de Migración se encuentra una fase para realizar la nacionalidad, porque se hace con el nuevo Código de Migración y la Ley de Nacionalidad. Y dice que si en caso un nacionalizado se comete uno de estos delitos de traición impropia, se le expulsa del país. Ahora bien, hablemos del espionaje. El espionaje, una definición del espionaje es la práctica o el conjunto de técnicas asociadas a la obtención encubierta de datos de información confidencial o de otro género. Miremos ahora el artículo 369 del Código Penal. El primero dice: quien en tiempo de guerra sirviere espías al enemigo será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Segundo, si el espionaje se verifica en tiempos de paz en favor de potencias neutrales, la sanción será de 5 a 10 años. Y quien procurara o obtuviera indebidamente información secreta concerniente a la seguridad de los medios de defensa o la relación a las relaciones exteriores del Estado, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. Miremos, son tres. Uno, cuando está en tiempo de guerra. Otro, cuando se realiza en tiempo de paz, pero a potencias neutrales. Y otra, cuando afecta a la seguridad de los medios de defensa, a las relaciones exteriores del Estado. Entonces, miren ese sentido, ¿verdad? Ahora pasamos a los delitos contra el orden institucional. Estos se encuentran regulados en el artículo 381 y 382. Aquí vamos a ahondar un poco más en los delitos constitucionales. Expresa este artículo 381
4 incisos. 1. Quien ejecutara actos que tiendan directamente a variar las reformas o sustituir total o parcial la constitución política de la República por medio no autorizado por el ordenamiento constitucional. ¿Cuál es el medio idóneo para realizar una reforma constitucional? Si ustedes se trasladan a su constitución política de la República en el artículo 277, van a poder ver que expresa quiénes son los que tienen iniciativa para realizar las reformas constitucionales. Primero, el presidente en Consejo de Ministros, los diputados o más diputados del Congreso de la República y la Corte de Constitucionalidad. El pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados. Y esto dice que las reformas las debe realizar la Asamblea Nacional Constituyente y las reformas se harán conforme a los artículos que se determinan que se pueden reformar. Véase el caso que no se pueden reformar los artículos pétreos, ¿verdad? Como sea el artículo 281 de la Constitución Política de la República, que es el artículo 281. Miremos cuál es el 281. Aquí es donde nos dice cuáles son los no reformables, que son los artículos 170, 141, 40, 141, 165, inciso G, 186 y 187. Por si tienen interés en leerlos. Después pasamos al otro numeral, quien ejecutare actos por el ordenamiento constitucional que tiendan directamente a limitar o reducir en todo o en parte las facultades del Estado. Recuérdense aquí que nuestra constitución es una constitución que está basada en el triángulo de Kelser, en el triángulo invertido, el triángulo como ustedes lo quieran ver, como lo estudiaron, y supuestamente dice que la Constitución está arriba de todas las normas constitucionales, pero hay otro artículo que ahí es donde pelean muchos constitucionalistas, en el artículo que dice que también se pueden, que sí se puede, es superior, solo en el caso de los artículos que sean a favor de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, ustedes no pueden variar ese triángulo de Kelser, que son la teoría de los pesos y contrapesos del Estado. Ahora pasamos al 3, quien mediante actos similares de naturaleza indicados en los dos incisos anteriores tienda a variar el régimen de la Constitución de la República para sucesiones en el cargo de presidente. Este es el artículo pétreo que no se puede reformar, el artículo 186, que dice que no se puede que haya otra vez, no se puede variar el artículo 186, ¿verdad? ¿Cuál es el artículo 186 de la Constitución Política de la República? Es donde dice cuál es que el presidente en funciones no puede reelegirse nuevamente. Solo tiene el derecho de reelegirse y ahí expresa que, por ejemplo, están en el caso de los, pero leámoslos para estar bien conscientes. Prohibiciones, el artículo 186. Prohibiciones para optar al cargo de presidente. No podrá optar, vamos a ver, eso es caudillo, ¿no? Prohibiciones de reelección, 187. Las personas que hayan desempeñado durante un tiempo el cargo de presidente, perdón, yo mencioné el artículo 186, es el artículo 187, ¿no? Las personas que hayan desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de presidente de la República por elección popular o quien haya ejercido por más de 2 años
en sustitución del titular no podrán volver a desempeñar en ningún cargo. La reelección o la prolongación del periodo presidencial por cualquier medio son nulas, son punibles de conformidad con la ley. El mandato que se preceda ejercer será nulo, ¿verdad? Entonces aquí está concatenado el artículo 381 con el artículo 187, ¿verdad? Ahora el numeral 4. Quien ejecutare la misma clase de actos para privar al presidente de la República de las facultades se le otorgará. Entonces ahí nos basamos siempre en la misma línea donde habla las funciones del vicepresidente de la República. Nos miraríamos del 190 al 191 de la Constitución Política de la República. Ahora pasamos al artículo 382. Este artículo dice: quien hiciere propaganda pública o realizara otras actividades tendientes a la reelección de personas quienes ejercen la presidencia de la República o cualquier otro medio o sistemas por el cual pretendan vulnerar el principio de alternabilidad o aumentar el término fijado por la Constitución para el ejercicio de la presidencia de la República, serán sancionados con prisión de 2 a 6 años. Miremos cuál es el periodo que tiene el presidente de la República. Si miramos bien, vamos a ver, Caudillo. Comandante del ejército, el jefe del gobierno, de las funciones del presidente, ejercer. El presidente de la República. Aquí en el artículo 184 dice: el presidente de la Constitución Política de la República. Este lo tienen que concatenar con el artículo 184 de la Constitución Política de la República, que dice: el presidente y vicepresidente de la República serán electos por el pueblo para un periodo improrrogable de 4 años mediante sufragio universal y secreto. ¿Verdad? Entonces ahí estaríamos por este caso, que dice: quien hiciere propaganda pública. Primero, si usted hace propaganda pública a favor del presidente de la República, tiene que irse a la ley electoral y de partidos políticos y va a ser denunciado por la Fiscalía de Delitos Electorales actualmente. Y otras actividades tendientes a la reelección de la persona, que no podemos reelegir a las personas porque es un artículo pétreo, ¿verdad? Que es en el artículo 187, y el cual pretende vulnerar el principio de alternabilidad o aumentar el término fijado. O sea, el término fijado para un presidente de la República es 4 años y está regulado en el artículo que acabamos de leer, que es el 184. Para la elección del presidente y vicepresidente será sancionado con 2 a 6 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. Ahora bien, pasémonos al artículo 283. Caso de muerte. Dice: delitos contra el presidente de la República. Quien matare al presidente de la República o cualquiera de los presidentes de otros organismos será sancionado con prisión de 30 a 50 años. En caso de muerte del presidente de la República o vicepresidente, si las circunstancias del hecho y los medios que desempeñan para la realización de los móviles determinados se revelará mayores y particulares peligrosidad
del responsable se impondrá pena de muerte. Es el único artículo que dice directamente que si hay un eximente ahí, si en dado caso, dice, en caso de muerte del presidente, presten atención en eso, o vicepresidente, si las circunstancias del hecho y los medios empleados para realizar el móvil determinante se revelaran mayor participación de peligrosidad del responsable, se impondrá pena de muerte. Ahí directamente está diciendo que si se revela que hay peligrosidad, de una vez se le aplica pena de muerte. Si ustedes miran en todos los artículos, hay una pena, pero no se le dice pena de muerte, ¿verdad? Pero en este artículo sí lo mencionan, ¿verdad? Lo podríamos concatenar con el artículo 189 de la Constitución Política. En caso de falta temporal o absoluta del presidente, lo sustituirá el presidente, y si la falta fuera absoluta, el vicepresidente desempeñará la presidencia hasta la terminación del periodo constitucional, y en caso de falta permanente de ambos, completarán dicho periodo la persona que designe el Congreso de la República, con el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados. Voy a referir este caso y no quiere decir que el caso tenga relación con muerte del presidente, pero ustedes se dieron cuenta en el caso de cuando existió ese caso de la línea y el presidente faltó. Entonces, al principio faltó la vicepresidenta Roxana Valdetti, ¿verdad? Él nombra al vicepresidente en ese estado, que era Alejandro Maldonado Aguirre, y después renuncia el presidente de la República y designan al vicepresidente, que era en ese caso, que era el nuevo presidente, que duró como un año y algo, el presidente Maldonado Aguirre. Solo para dar una referencia, no es el caso específicamente de eso. El que podríamos ver en ese caso de muerte sería el de Castillo Armas, pero el de Castillo Armas era una junta militar y se nombró lo derrocaron y pasó Idíboras Fuentes, pero eso es otro rollo. Después pasamos al artículo 384, atentado contra funcionarios públicos. Quien atentare contra la vida, la integridad temporal, la libertad del presidente de la República, de cualquiera de los presidentes de otros organismos del Estado, del vicepresidente de la República, será sancionado con 5 a 15 años. Leamos bien ese porque me queda duda ese. Atentado a funcionarios. Quien atentare contra la vida y la integridad corporal de la libertad del presidente de la República y cualquiera de los presidentes de los organismos del Estado o vicepresidente será sancionado con prisión de 5 a 15 años. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos van a atentar, pero no los van a matar, ¿verdad? En ese sentido. Ahora pasamos a los delitos de la administración pública. En estos delitos sí tienen que prestar bastante atención porque se tiende a equivocarse un poco en estos delitos porque a veces confunden entre cohecho, malversación, peculado, y no es lo mismo, ¿verdad? Primero vamos a hablar del cohecho. El cohecho, una definición de esto, o también conocido como soborno, coima o mordida, en el ámbito del derecho es un delito que consiste en sobornar a una autoridad o funcionario público. Leamos lo que dice el artículo 439. El cohecho, vamos a hablar primero del cohecho pasivo. El funcionario o empleado público que
solicitare o recibiera por sí o por personas intermedias dádivas o presentes o aceptare ofrecimientos o promesas por realizar un acto relativo al ejercicio de su cargo o empleo o por abstenerse de un acto que debiera practicar, serán sancionados con prisión de 5 a 10 años. Ahí está mal. Y multa de 100 a 3,000 quetzales, cuando el funcionario o empleado público obligare o indujere a las dádivas presentes o ofrecimientos o promesas, la pena se aumentará una tercera parte. Vamos a ver qué es esto. El funcionario o empleado público les solicitare o recibiere de una persona. O sea, aquí el funcionario está solicitando una coima, una dádiva o una cosa por realizar una función que en nada tiene que ver, porque usted cuando va a una oficina pública, hay oficinas públicas que no cobran, otras que sí cobran, pero se cobra una determinado precio por la realización de, un, de una actividad, por ejemplo, en el registro de la propiedad, por inscribirle su finca, folio y libro, ¿verdad? O veas en la SAT por hacerle el traspaso del vehículo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay lugares que no necesariamente se cobra. Veas el ejemplo del Ministerio Público, por poner una denuncia, usted no tiene que pagar nada. Pero, más sin embargo, yo recuerdo que en el Ministerio Público habían ciertos oficiales, ciertos auxiliares. Véase, hace como unos 10 años que yo participé ahí, que participé en la oficina de atención permanente, se recibían dádivas y se hacían tipo de negocios por llevarle un proceso penal a usted para quitarle un delito. Y ciertamente el que le puede quitar o poner un delito es el juez, no es en nada más el oficial o el auxiliar fiscal, no puede hacer eso. Él presenta su acusación y en base a la acusación el juez va a determinar si al lugar la acusación del Ministerio Público o si no, no va. Vamos a ver el cohecho activo. Quien con dádivas es al revés. Ahora usted es persona particular y usted le presenta, le ofrece promesas, le da dádivas al funcionario público. Entonces, en ese caso, el funcionario o empleado público será sancionado con la misma pena correspondiente al soborno, ¿verdad? Quien con dádivas presente, ofrecimientos o promesas intente cohechar o cosechar a los funcionarios o empleados públicos será sancionado con la misma pena correspondiente. Vea, ahora pasemos al otro. Hablemos del peculado. El peculado, según el diccionario de la Real Academia, en el derecho del peculado o la malversación, aquí lo mezclan un poco, de caudales, es un delito consistente en la apropiación de dinero perteneciente al Estado. Usted, funcionario público, por función de su cargo, se apropia de dinero que no es suyo, que usted lo tiene, que usted lo utiliza. Véase todos esos, por ejemplo, en el caso de los funcionarios públicos, en el caso de los financieros y los contadores de ciertas instituciones públicas, ¿verdad? Leamos bien el artículo 345. El funcionario o empleado público que sustrajera o consintiera que otro sustraiga dinero o a efecto público que tengan a su cargo por razón de su función, será sancionado con prisión de 3 a 10 años y multa de 500 a 5,000 quetzales.
Igual sanción se aplicará al funcionario o empleado público que utilice en provecho propio el trabajo o servicio pagado con fondos del Estado. Ahí hay dos aristas. Primero, usted se apropia por la función que usted tiene. Y después, su jefe le dice a usted que venga usted y haga cierta negociación para que ellos se apropien de determinado dinero. Ahí hay dos. Y la última sería, igual sanción, dice aquí, si el funcionario o empleado público utilizara en provecho propio servicios pagados en fondos públicos. Vamos a ver un ejemplo de eso. El ejemplo del registro de la propiedad. Cuando el registro de la propiedad, valga la redundancia, compró esas canastas navideñas, ¿verdad? Y cambió el provecho que iba a hacer propio del servicio, ¿verdad? Eso era para un convivio y después lo cambió para unas canastas que en realidad no existieron y, bueno, no tuvo que realizar la investigación en el Ministerio Público. Yo hasta el sol de hoy no vi cómo estaba esa investigación, solo vi que el hijo de Jimmy salió libre, ¿verdad? Pero eso es otro rollo. En el artículo 446 empieza el peculado culposo. El funcionario o empleado público que por negligencia, aquí él es negligencia o por celo, diera ocasión a que se realizara que por otra persona la sustracción, el dinero a efecto público que se trate, el artículo precedente será sancionado. O sea que por negligencia, porque él no quiso hacer, porque no, por negligente, por no querer hacer lo que tenía que haberlo hecho, o por celo diere ocasión a realizar que otra persona realizara esta acción, ¿verdad? Ahí está otro caso. Ahora pasemos a malversación. ¿Qué es malversación? Es el acto, según el diccionario de la Real Academia, es el acto en el que uno o más individuos se apropian indebidamente de valores o fondos que han sido confiados a su cargo. Veas el ejemplo, es el acto en el que uno o más individuos se apropian indebidamente de valores o fondos que han sido confiados a su cargo. Ahora leamos el artículo 447. El funcionario o empleado público que diere a los caudales o efectos de administración una aplicación diferente a que estuvieran destinados será sancionado por multa de 100 a 1000 quetzales, a 1000 quetzales. Usted le va a dar a los caudales o efectos de la administración una aplicación diferente a aquella que estuvieron destinados. Veas el ejemplo, bueno, voy a poner ese ejemplo, sé que no tiene nada que ver, pero por ejemplo, en el caso de el gobierno de Jimmy Morales, que ellos destinaron ciertos fondos para la educación y para la cultura y estuvo regalando trompos, ¿verdad? Entonces compraron un montón de trompos, no nada que ver, ¿verdad? Destinaron otra cosa y bueno, el beneficiario, el que vendió los trompos, pues fue feliz, ¿verdad? Entonces ahí hubo una malversación de fondos, ¿verdad? Vamos al artículo 446, incumplimiento de pago. El funcionario o empleado público que teniendo fondos expeditos es que tenga fondos para poder realizar el pago, se demora injustificadamente un pago ordinario ordenado por autoridad competente será sancionado con multa de 100 a 1000 quetzales. Veas el ejemplo cuando esto sucede cuando a uno lo despiden del Estado, ¿va? Lamentablemente, ¿va? Uno ya están sus prestaciones, pero a veces hay ciertas personas que
que se llevan mal con usted de los mismos administrativos y le demoran el, el fondo el fondo del pago de sus prestaciones. Cuando usted necesita, ¿va? Usted, el trabajador necesita su dinero para poder sostener su familia, ¿va? Igual sanción se impondrá al funcionario o empleado público que legalmente requerido rehusar a hacer entrega del dinero o efectos depositados o puestos bajo su custodia administrativa. Ahora pasemos al otro. Concusión. Para dar una definición de concusión, yo lo saqué del diccionario de la Real Academia, es un término legal que se refiere a un delito llamado extracción ilegal, es decir, cuando un funcionario público en uso de su cargo exige o hace pagar aún con una contribución o un cobro más de lo que le corresponde. ¿Verdad? Entonces ahora leamos qué es concusión, según el artículo 449. El funcionario o empleado público que directa o indirectamente o por actos simulados se interese en cualquier contrato u operación en que intervengan por razón de su cargo. Esta disposición es aplicable a los arbitrios, peritos, contadores, tutores, albaceas, síndicos, con respecto a la función. Arbitrio. Los únicos que pueden emitir arbitrios son las municipalidades, según el Código Tributario. Y, por ejemplo, en ese caso que a usted, en este caso, le cobren más por su contribución, por sus arbitrios, entonces están cometiendo concusión. Vamos a ver en los peritos. Por ejemplo, si él tiene interés en los peritos y los contadores. Por ejemplo, el perito que en juicio él tenga un interés en la negociación de un determinado acto, él puede fallar de determinada forma, ¿eh? Puede falsear su peritaje. Al contador, pues su balance su balance en la contabilidad, ¿verdad? Al tutor y al albacea, cuando usted quiera defraudar a su tutor o albacea, ¿va? Eso recuerde que el tutor y el albacea se regula en el Código Civil y el síndico es aquel que por función de la municipalidad pues le va a cobrar a usted una determinada tasa o que no existe o no por realizar determinada acción que van a hacer. Bueno, ahora pasamos al funcionario empleado público que con propósito de lucro interponga su influencia para obtener un resultado de cualquier autoridad o dictamen que debe pronunciarse ante la misma. La responsabilidad será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 300 a 3,000 quetzales. Véase el ejemplo. A un funcionario empleado público que con propósito de lucro es aquellos jefes que tienen, que llaman, por ejemplo, que hay una licitación y llaman, mira, fíjate que me vas vas a probarle a tal y tal empresa. Entonces, porque saben que van a tener un propósito, un lucro o alguna influencia van a obtener en ese sentido. Ahora pasamos al fraude. El fraude, según el diccionario de la Real Academia, es la acción contraria a la verdad o a la rectitud. Leamos qué dice el artículo 450. El funcionario o empleado público que interviniendo por razón de su cargo en alguna de sus comisión de suministros, contratos y ajustes o liquidaciones de efectos de hacer público
se concertare con la intención o especulare o usare de cualquier otro artificio para defraudar, será sancionado con prisión de 1 a 4 años. El funcionario público que interviniera por razón de su cargo en alguna comisión de suministro de un contrato o liquidación, es lo mismo que yo estoy diciendo en la parte de arriba, con la conclusión. También él tiene un interés de hacer un acto fraudulento contra el Estado, ¿verdad? Ahora pasamos al siguiente. Negociación ilícita. Continuemos, joven. Extracción ilegal. La extracción ilegal, según el artículo 441, el funcionario o empleado público que exigiere contribuciones, impuestos o tasas, arbitrios ilegales o mayores de los que corresponden, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 50 a 300 quetzales. El funcionario o empleado público conviniere en provecho propio o el de tercero productos de la extracción expresada en el párrafo que precede la sanción señalada, se aumentará el doble. Leámoslo bien. El funcionario o empleado público que exige contribuciones, impuestos, tasas, arbitrios o mayores de los que corresponden. Vamos a ver. Usted, ¿quién es el único que puede realizar impuestos? El único que puede realizar impuestos es el Congreso de la República. Recuérdese que eso se debe concatenar al artículo 171 del Código de la Constitución Política de la República. Leamos el artículo 171 de la Constitución Política de la República, inciso C. Inciso C. Otras atribuciones del Congreso. También le corresponde al Congreso, inciso C, decretar impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado y determinando la base de recaudación, la base. Pero aquí ellos no tienen la obligación de hacerlo. Otra vez, las contribuciones especiales. ¿Dónde encontramos las contribuciones especiales? Las contribuciones especiales las determinan las municipalidades. Y eso se encuentra en el artículo 12 del Código Tributario. Por si ustedes les explican quiénes son los que pueden hacer, las municipalidades. Artículo 452. El funcionario, cobros indebidos. El funcionario o empleado público que autorizara recibos o comprobantes ficticios o quien los cobrara será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 300 a 3,000 quetzales. Veas el ejemplo. Aquí lo que están aumentando son los impuestos y aquí él está haciendo recibos ficticios y está cobrándole a la gente cosas que no tiene obligación de cobrar. Pasemos al otro. Delitos contra la administración de justicia. Ahora miremos el perjurio. Según el diccionario de la Real Academia, consiste en mentir mientras se encuentre bajo juramento. Ahí vamos a leer el artículo y después voy a concatenar este artículo. El perjurio, dice el artículo 459,
del Código 59, comete el delito de perjurio quien ante autoridad competente jurare decir la verdad y faltara a ella con malicia. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 50 a 1,000 quetzales. Ahora les voy a leer esto que busqué. Vamos a ver. Ahora pueden concatenarlo con el artículo 134 del Código Procesal Civil. Que nos habla la práctica de las diligencias. Es el obligado a declarar hará un arresto de los siguientes fórmulas. Promete bajo juramento decir la verdad en lo que fuere preguntado. Sí, contesta, bajo juramento. Promete. Y entonces ahí dice, a continuación se le hará saber la pena relativa al perjurio. Después pasamos al artículo 148 del mismo código, que son las generales de ley. Aunque las partes no lo pidan y los testigos serán siempre preguntados su nombre y apellido, los pacientes. Entonces, esto no puede mentir él si son parientes del enemigo, del litigante, si son trabajadores domésticos, dependientes o acreedores. Ahora el 157. Aquí aparece el perjurio otra vez. Si la declaración ofreciere indicios graves de perjurio, el juez ordenará acto conjunto que se certifique lo conducente para remitirlo al tribunal que corresponda para los efectos legales. Ahora bien, en el Código Procesal Penal lo encontramos en el artículo 81, para que lo concatenen. Aquí dice, advertencias preliminares. Al iniciar la audiencia, el juez indicará al sindicado con palabras sencillas y claras el objeto que se va a desarrollar del acto. De las mismas informará los derechos fundamentales que le asisten y le advertirá también que puede abstenerse a declarar, que la decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Y ahí le dice también, ahí le habla todo lo referente a la primera declaración. Ahora vamos al prevalicato. El prevalicato, según el diccionario de la Real Academia, es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicte una resolución arbitraria en un asunto. Leamos bien esto. Según el artículo 462, el juez que a sabiendas dictare una resolución contraria a la ley o lo fundare en hechos falsos será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Si la resolución dictada consistiera en sentencia condenatoria o proceso penal, será sancionado de 3 a 10 años. Esto se realiza cuando uno, por ejemplo, uno es juez competente y tiene a su cargo una judicatura y el, el juez en este caso viene e indica que no, él puede desistir del caso entonces uno le dice, mire, desista, ya no sea porque usted tiene un interés con la parte. Muchas veces ellos renuncian al caso por ese tipo de cosas, porque pueden ser acusados de prevaricato. Bueno, ahí estaríamos, ¿verdad? ¿Sí, va? ¿Manuel?
Sí, así sería. No sé si alguien tiene alguna duda. No, entonces yo creo que ahí estaríamos. Muchas gracias. Nos juntaríamos el día de mañana para terminar lo de las leyes especiales. ¿Sí? Y pues ahí estamos, compañeros. Muchas gracias por su atención y gracias por el apoyo del licenciado. Feliz noche. Buenas noches, se cuidan.